Buenos días a todo el mundo, a toda la gente que se ha conectado y gracias por estar aquí. La verdad que es un privilegio para todos nosotros poder tener este tiempo en el que podemos hablar de temas tan importantes para nuestras vidas y que bueno, que tienen un resultado necesario e importante para seguir creciendo como personas y como creyentes. En esta mañana vamos a hablar, como ya os habéis informado, del tema del perdón. Y bueno, la persona que nos va a hablar es un chico de los Estados Unidos, su nombre es Joy. Y bueno, Joy es un chico, como he comentado, de los Estados Unidos, lleva 5 años en Barcelona como misionero y forma parte del equipo de ICB aquí en la ciudad. Y bueno, él pues, nos va a comentar desde su experiencia y también desde el conocimiento que tenemos en la Biblia acerca del perdón. Sin más y sin más preludios, voy a pedir también a Frank, que forma parte del equipo de ICB y está colaborando muy cercanamente con Joy en su ministerio, que ore y que introduzca la reunión en oración y que pido bendición para Joy en esta mañana. Cuando pueda, Frank. Padre, Dios Todopoderoso, a ti, Señor, te pedimos que tu presencia venga con nosotros, que tu Espíritu Santo se mueva aquí en libertad con nosotros, cada uno en su casa, Señor, esté teniendo un momento de comunión contigo, de reflexión, de aprendizaje. Te pedimos, Dios, que tu sabiduría impartida a través de yo, Señor, llegue a cada uno de los corazones que ya están dispuestos, que tú ya has preparado. Te pido, Señor, que sea al mover con libertad total de tu espíritu y que no haya nada de distracción, que esté todos los corazones escuchando atentamente lo que tú, Señor, tienes que decir. Te pido que a Joey, Dios, tú le bendigas y le des palabra y poder, Señor, a través de este día y este seminario. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Joy, un momentito, solo comentar a la gente que se ha conectado que, bueno, al final de la reunión va a haber un tiempo para que la gente que tenga preguntas o quiera hacer algún comentario, ¿vale? Principalmente preguntas, pues lo puede hacer en el chat que tenemos. Aquí en Zoom se nos permite tener un chat y a lo largo de la reunión podéis ir haciendo preguntas, comentarios y si también hay algo importante que queremos dar énfasis, también lo iremos poniendo por el chat. Asimismo, comentar que si tenéis alguna duda durante la semana o queréis o necesitáis recibir apoyo al respecto del perdón, en este caso, podéis escribirnos un correo a equip@icbspain.com, equip@icbspain.com, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y Joy, es tu turno. Vale. Pues estoy agradecido de estar con vosotros y de tener esta oportunidad de hablar acerca del perdón, un tema muy importante, muy profundo, que nos lleva al corazón del Evangelio, de hecho, el perdón. Yo creo que el perdón es un tema en el centro del Evangelio. Pues de hecho hoy tenéis suerte porque hoy tendréis una gran oportunidad de practicar el perdón conmigo en mi mala español, mi mala lengua española. Así que hoy va a estar como un webinar, pero la aplicación del webinar en el mismo tiempo. Gloria a Dios. Bueno, como te he dicho, vamos a hablar sobre el perdón, el aspecto de la Biblia, y el perdón, como te he dicho, nos lleva al corazón del Evangelio. Si entendemos el Evangelio, primero podemos entender el tema de perdón. Si no entendemos el Evangelio, no podemos realmente entender el tema del perdón. Así que es tan importante que
el perdón es tan importante que está inscrito en la plantilla de nuestras oraciones, que es Padre Nuestro, ¿no? Y bueno, el perdón es únicamente cristiano, porque el Evangelio es únicamente cristiano. Si consideramos el hinduismo, tienen karma, pero no tiene el perdón real, como decimos nosotros. En el budismo existe la idea de paz, pero no existe la idea del perdón. En el Islam, en mi experiencia, tengo experiencia en el mundo del Islam, no existe la concepción de amar al que te hace daño. Es absolutamente, no existe. En el humanismo secular que existe aquí en España y en muchos contextos en todo el mundo, el perdón pierde su peso. Realmente es barato, es superficial, ¿vale? Carece de cualquier pase o justicia. Así que cuando consideramos el perdón, consideramos algo único en el mundo, algo único que tienen los que siguen Jesucristo. Bueno, yo voy a presentar un resumen del perdón primeramente. La idea principal es el perdón es una decisión seguida de un proceso. Si estáis tomando notas, note este punto. El perdón es una decisión seguida de un proceso. El perdón no puede ser completo sin ambas partes del perdón, el vertical y el horizontal. Hay dos partes del perdón. El perdón vertical, que es cuando nosotros perdonamos al infractor ante Dios, y el perdón horizontal, es cuando concedemos el perdón al infractor. Este está condicionado a su arrepentimiento. ¿Vale? A repetir, perdón vertical es cuando nosotros perdonamos al infractor ante Dios. Perdón horizontal, si estáis tomando notas, es cuando concedemos el perdón al infractor. Pero, muy importante, este está condicionado a su arrepentimiento. Y vamos a hablar sobre esto. Al final, el perdón es la libertad. Es libertad de la esclavitud. Es la libertad. El poder de perdonar es uno de los beneficios de ser redimido por Dios en Cristo. Es uno de los frutos. Es uno de los beneficios de ser redimido por Dios. Y vamos a descubrir eso en el webinar. Al final, la evidencia del perdón es la libertad de hacer el bien a quien te ofendió. Imaginamos que estamos hablando sobre hacer el bien a quien te ofendió. Es un concepto tan extraño en el mundo. Conmigo hoy está Frank. Frank es mi colega. Hola. Frank es mi colega aquí que trabaja conmigo en el centro del ministerio en Santa Coloma de Gramenet, que se llama el CoLab. Y Frank vino de Colombia y trabaja con mi asistente ejecutiva, pero al final Frank es uno de los líderes en nuestro ministerio aquí en Barcelona. Así que estoy muy agradecido de enseñar con su soporte y con él. Así que Frank, te doy tu turno para enseñar. Gracias, Joey. Pues bien, como siguiendo la línea de lo que Joey estaba comentando, también tenemos que entender y tenemos que tener muy presente esta parte de lo que no es el perdón. Porque el perdón no se trata de olvidar completamente o negar que el pecado ocurrió. No es esa realmente la condición del perdón. El perdón no es una eliminación de las consecuencias terrenales. Cuando Dios nos dice en Jeremías 31-34 que no se acordará más de nuestro pecado, no está diciendo que en realidad ese pecado no se haya cometido. Solamente está haciendo un pacto con nosotros de que Él elige no rememorar más ese pecado, pero el pecado sigue existiendo. Sino que esto lo que hace es dar valor a que el castigo eterno, a la consecuencia eterna de ese pecado ya ha sido pagada por Jesús. Aunque todavía puede seguir habiendo consecuencias en este mundo.
El perdón tampoco es minimizar la ofensa o quitarle, como decimos, como solemos decir en alguna frase, quitarle hierro al asunto. No se trata de decir, vale, está bien, pues no era para tanto, o no fue tan importante, en realidad no, porque no pretendemos dar esa impresión de que de que el pecado no es un gran problema. En realidad la base del poder para perdonar radica en que en la cruz de Cristo se han puesto todos nuestros grandes pecados. Una gran consecuencia de nuestras acciones está puesta en la cruz de Cristo y Él sufrió por nosotros. Ese es el reconocimiento de la seriedad del pecado. Lo que no es el perdón también es la eliminación de todas las consecuencias terrenales. El gobierno actúa como un siervo de Dios cuando promulga las consecuencias de algunos pecados. Y también es verdad que el pecado rompe relaciones. Es imposible negar que el quebrantamiento que ocasiona el pecado. Pero si es bien es cierto que nosotros como cristianos trabajamos para la restauración y reconciliación de esa relación de la mano con Dios. Tampoco el pecado, el perdón es la concesión automática de la confianza y de una relación restaurada. No automáticamente por el hecho de perdonar mi corazón he solucionado todo. Hay muchas situaciones del perdón en las que requieren tiempo y necesitan trabajo, necesitan un proceso. Y también tenemos que tener en cuenta que esto está condicionado al arrepentimiento, como decía yo en la primera parte, es necesario. Yo quería ilustrarles un poco a través de lo que es mi experiencia de vida, de lo que Dios me ha enseñado a mí. Y es que durante mi preadolescencia, antes de conocer al Señor, mi madre y yo tuvimos una excelente relación. Mis padres, yo vengo de una familia donde mis padres son divorciados y mi relación con mi madre era muy profunda. Sin embargo, este divorcio también afectó mi vida. Y después de esto vino difíciles situaciones económicas que vivimos con mi madre. Durante todo ese tiempo también entré en una fase de rebeldía y fui muy duro de corazón. En ese momento Dios me tomó. Dios me mostró quién era, su amor y su verdad. Y yo tuve un cambio radical en mi vida. Y intenté, porque el gran llamado a Dios es a compartir la verdad a los demás. Y mi llamado fue a compartir en mi madre la verdad que yo estaba viviendo. Y fue el cambio tan profundo en mi forma de ser, en mi forma de actuar, y la dureza en mi corazón cambió. Y que ella muchas veces su respuesta fue con sarcasmo, fue con dureza, fue con ironías. Pero esto, a pesar de que ella lo hacía, yo cada vez entendía que la dificultad de perdonarla radicaba en que no importa no importa lo que yo de verdad estoy imaginando de ella. Lo que importa es con qué ojos la está viendo Dios. Lo que importa es la verdad de lo que Dios puede hacer en su vida. Yo solamente puedo darle la libertad y darme a mí la libertad del regalo que Dios me permite a través del perdón. Decidí en ese momento perdonar a mi madre directamente y eso cambió completamente la percepción de la ofensa y del ofensor. Ya no me sentía en esa dinámica de dolor y de sufrimiento, porque en realidad yo había utilizado el perdón horizontal y vertical para tener una mejor relación con mi madre y con Dios y perdonar verdaderamente. Dentro de esto también sería importante reflexionar en por qué es necesario perdonar a los demás. Si nos damos un poco de reflexión a esto, en realidad es necesario perdonar a los demás porque Dios nos ordena perdonar. Es un mandamiento. En Lucas 6:37, Dios nos dice, si queréis abrirlo y si queréis, os doy un momento para que podáis abrir vuestra Biblia
y si queréis buscarlo en la web, porque ahora mismo estás delante del computador, pues sería estupendo. Y si estás tomando notas, pues toma notas del versículo y dice, brevemente lo repito, Lucas 6:37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Básicamente, nosotros perdonamos para que Dios nos perdone. Esa es la dinámica básica del perdón, es una gracia y que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. El ejercicio del perdón es algo que es maravilloso. También perdonamos a los demás porque hemos sido perdonados. En Efesios 4:32, y os invito a tomar nota de eso también, dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dios también nos invita a que seamos misericordiosos, a que tengamos la misericordia que Él nos da a nosotros. No se trata de pensar totalmente en cada momento en la ofensa que me causó, sino en volcar nuestro corazón a la misericordia que recibimos para poder darla de la misma forma. Y Colosenses 3:13 también nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este también viene a ser un recalcar de la misma dinámica. Tenemos que ser perdonadores. Es una palabra que me gusta utilizar mucho porque es un ejercicio. Significa que tiene acción. Tenemos que comprometernos a perdonar. Y también podemos liberarnos del deseo de volver, de tomar venganza, de buscar cualquier clase de revancha, porque en realidad la venganza es de Dios. Él es justo. En Él podemos descansar, en Él podemos entregar la angustia, el sufrimiento, el rencor, la tristeza. En Él podemos dejarlo todo para que Él sea quien haga justicia, porque ¿qué justicia es la buena? Sino solo la de Dios. En Romanos 12:19 también nos comenta este versículo que dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en este versículo me parece que está siendo tan revelada la verdad que Dios nos implica en cuanto al perdón. Dice, no os venguéis vosotros mismos. Cuando en luchas que he tenido en mi experiencia contra el pecado, porque contra el perdón y contra el pecado, en realidad la mayor ha sido no buscar, no intentar que mi corazón reclame la venganza, que reclame la justicia que yo entiendo que es. Y cuando de verdad se pone a Dios por delante de cualquier sentimiento de mi corazón, de buscar revancha, de buscar justicia, es cuando podemos descansar, liberarnos del sentimiento que esto nos causa. Hay unas preguntas que me gustaría que yo continuara. Pues hay preguntas. Esperamos aquí para tomar. Sí, no sé si tenéis alguna pregunta. Creo que es el momento para hacer preguntas y para hacer comentarios. Son las 12 menos 7 minutos. Tenemos tiempo, así que con libertad. Sí, Ramón, también teníamos algunas preguntas que queríamos invitar a las personas a hacer. ¿Sí? para que ellos reflexionaran. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿a quién tengo que perdonar? Si estáis tomando notas, escribe esto. ¿Quién hoy en mi vida tengo que perdonar? La segunda pregunta es tan impactante. ¿Qué pasaría si Dios me perdonará de la misma manera que yo perdono a otros? Repito,
¿qué pasaría si Dios me perdonará de la misma manera que yo perdono a otros? Hemos dicho que en la medida en que sabemos que Dios nos ha perdonado a través de la cruz, podemos perdonar a los demás. ¿Sí? En la medida en que sabemos que Dios nos ha perdonado por medio de la cruz de Jesucristo, podemos perdonar a los demás. Así que decimos que perdonamos porque Dios nos ha perdonado. No decimos que Dios perdona porque hemos perdonado a otros. El orden aquí es muy importante. Repito, decimos perdonamos porque Dios nos ha perdonado. No decimos que Dios perdona porque hemos perdonado a otros. Reconocemos el orden aquí. Así que la pregunta es, ¿qué pasaría si Dios me perdonará de la misma manera que yo perdono a otros? Y también continuando con el hilo del asunto, también hay otra pregunta que nos salía y que nos causaba interés compartir con ustedes, y es ¿cómo puedo crecer para ser más indulgente? ¿Cómo puedo crecer para ser más perdonador? ¿Cómo puedo volcar mi corazón en lo que Dios me manda? ¿No? Es básicamente. Y hay unos pasos muy interesantes que hemos tomado del programa Peace Pursuit que nos dice, ore y pida ayuda a Dios para perdonar. Es muy importante que nos volquemos en cuanto a la búsqueda de seguir el perdón que Dios nos manda a seguir, el de Él. Nos volquemos en oración. Y estas oraciones nos dicen así. Dice, Señor, quiero perdonar a esta persona como tú me perdonaste en Cristo. Y yo te invito a que hoy tomes nota de cada una de estas oraciones que os digo, que os comparto con vosotros y que las hagáis en vuestro momento privado, en el momento en que estáis en ese momento de angustia, sintáis en vuestro corazón, haced este ejercicio. Porque cuando el Señor dice en la primera, y lo repito, Señor, quiero perdonar a esta persona como tú me perdonaste en Cristo, volvemos al acto que Jesús ha hecho de sacrificio por nosotros. Cuando nosotros comparamos estas dos cosas, nuestra realidad de nuestro pecado o de la ofensa que nos han hecho queda en absolutamente nada. Y otra oración que dice es, Señor, quiero ver al delincuente a través de tus ojos de gracia y misericordia. A través de esta oración estamos pidiendo a Dios que quite nuestra perspectiva, que nuestra perspectiva puede estar truncada, puede estar alterada por medio de nuestro rencor, nuestro resentimiento o cualquier sentimiento que pueda nacer de nuestro corazón, y pedir que vuelva otra vez la perspectiva de Dios a nuestra vida, de misericordia y de gracia. También dice otra oración, dice, Señor, por favor, ayúdame a renovar mi mente. No quiero seguir reviviendo la ofensa. Es algo muy importante. Cuando pedimos, Señor, ayúdame a renovar mi mente, queremos decir, Dios, cambia mi corazón, mi mente, mis sentimientos, mis pensamientos, porque no quiero vivir en la ofensa ni revivir la ofensa cada vez que recuerdo a esa persona. Quiero amarle como tú me enseñas a amarle. Y también hay un par de oraciones más, y la siguiente dice, Señor, no quiero recordarle al delincuente la ofensa de manera inapropiada. Hay muchos momentos en los que una persona nos ha pedido perdón y después de esto, por cualquier situación, ha vuelto a cometer lo mismo. En ese momento podemos caer en el error de recordar otra vez el primer ofensa que ha hecho. O podemos caer en el comentario de decirle, ya me lo hiciste una vez, ahora me lo has vuelto a decir otra vez, ahora me volverás a pedir perdón. Se trata en realidad de presentar el amor de Dios a esa persona de la forma adecuada, no de la forma inapropiada. Por eso hay que acudir a la ayuda del Señor. Y la última que nos decía en cuanto a esto es, Señor, te pido tu bendición de gracia y misericordia para el delincuente. Considero que esto también es algo muy importante en mi vida. Me ha ayudado personalmente mucho. Cuando nos ofendemos, qué fácil nos ofendemos. Y cuando nos ofendemos, guardamos eso en el corazón. Y lo recordamos y a veces nos regodeamos en eso. Pero si oramos y pedimos que Dios traiga verdadera bendición a su vida, verdadera gracia, y pidiendo, Dios,
Yo quiero que esa persona conozca de ti, quiero que tú lo rescates, quiero que reciba lo mismo que tú me has dado a mí. Eso, todos esos sentimientos cambian. También nos enseña que practicar en las pequeñas ofensas el verdadero perdón en lugar de continuar adelante. A veces cometemos, y me incluyo en eso, de ese pequeño gran error, de quitarle importancia a las ofensas pequeñas, diciendo, ok, pues bueno, no pasa nada, no es tan importante en realidad. Pero no. Debemos ejercitar en perdonar esos pequeños detalles. Es decir, está bien, te perdono. Está bien, perdóname. Porque esto es como un músculo. El perdón es como un músculo y necesita ejercicio. Si lo ejercitamos, será fácil, cada vez más fácil y más sencillo perdonar del corazón. También es importante decir, no digas, no te preocupes, no digas, no es gran cosa, porque eso en realidad lo que pretende indicar es que no es importante. Y específicamente cuando la Biblia dice que la ofensa es pecado, es cuando menos aún debemos decir algo como esto. También es importante hacer el ejercicio de decir, te perdono por, y nombramos la ofensa. Esa acción, más allá de recordarnos el dolor, lo que quiere hacer es liberarnos del sentimiento de dolor, de entregar a Dios esa circunstancia y las consecuencias de esa circunstancia en nuestra vida y en la vida de la otra persona, si es la gracia de Dios. Frank, tenemos un par de preguntas en el chat. Ok. Sí. Sí, una de las preguntas, Yagoda nos pregunta, ¿es posible restaurar una relación con alguien a quien has perdonado? Si queda algo en el profundo del corazón de una de las dos personas, ¿cómo sabemos? Yo creo que la idea de esta pregunta es cuando tú perdonas, pero no ves una auténtica reconciliación, ¿realmente has perdonado? ¿O cómo tratar este tema? Es importante entender que el perdón que Dios nos da, en los dos ejercicios que yo voy a hablar al principio, está el perdón vertical y el perdón horizontal. Ese es el ejercicio que nosotros debemos aplicar en cuanto perdonamos a una persona. Es importante que nosotros primero presentemos el perdón adelante de Dios, quien es todopoderoso y puede accionar todo. Luego nosotros actuamos también presentando ese perdón de forma horizontal a la persona o al ofensor que nos ha hecho esto. Si hacemos este ejercicio presentándolo primero a Dios, entendemos que Dios es el que nos da el perdón completo, liberando de nosotros la carga, los sentimientos. Si nosotros conservamos aún cosas de estas, y no quiero pretender ponerme delante de ustedes como un experto, pero lo baso en experiencias de mi vida. Si nosotros no hacemos este ejercicio y no lo presentamos de esta forma, puede ser que todavía se alberguen sentimientos o emociones. Cuando recordamos la ofensa y si la recordamos con dolor, quizás necesitamos volver a practicar el ejercicio y acudir en oración con los pasos anteriores, pidiendo que Dios restaure la relación para poder tenerla en realidad completa. Frank, ¿por qué no tú usas la ilustración de tu relación con tu madre y padre en este aspecto? Y estas preguntas usando esta relación. Sí. Las has perdonado, pero específicamente tu madre, ella, bueno, diga la Sí, Joey conoce perfectamente, como lo he dicho antes, somos colegas y más que colegas también somos amigos. Él conoce una gran parte de mi vida. Y claro, lo que ocurre con este ejemplo que comentaba Joey es que tanto con mi padrastro, bueno, mi madre se volvió a casar y tuvimos luego un padrastro en nuestra vida. Y pues, también fue un hombre muy duro en mi infancia y también mi madre cometió muchos errores y bueno, todo esto fue algo que creó muros y separaciones en mi vida. El proceso para llegar al perdón hacia ellos, no voy a decir que fue inmediato, fue exactamente eso, un proceso que llevó pasos, tiempo
y relación con Dios. Si no hay una relación con Dios, si no hay una búsqueda de las Escrituras de las razones por cuales debo perdonar, porque cuando yo recordaba estos hechos en mi vida y sentía dolor, pensaba, Dios, pero ¿por qué debo perdonarla si es que me ha ofendido tanto? Y le daba lugar a pensamientos y palabras que el enemigo ponía en mi mente como justificaciones de muchas razones por las cuales no debía perdonarla en realidad. ¿Por qué debo perdonarla? Sí, en realidad es que no tenía que haberme hecho esto o cosas así. Y solamente fue buscando en la palabra de Dios donde pude verdaderamente encontrar cuál es el perdón que Dios nos enseña. Solamente en ese momento, en realidad, en Mateo 18, del 21 al 22, o en Lucas 23, 34, que fueron palabras que me movieron muchas veces en mi corazón hacia un perdón genuino, fue donde empecé verdaderamente a construir el proceso que finalmente Dios llevó a cabo, que fue poder decir, no siento tristeza, no siento dolor, no siento rencor. Y aunque a pesar muchas veces con el tiempo surgían pequeños cosas que debía perdonar en cuanto a mi madre, mi padrastro o mis hermanas, siempre había la posibilidad de volver a ejercitar el pequeño, el gran perdón y decir lo siento o perdóname. Sí, perdón. Una pregunta aquí, ¿no? Ramón, vamos a ver que he perdonado. Sí, aquí Patricia nos pregunta, yo creo que es cuando se trata de una circunstancia así complicada o muy delicada, ¿cómo saber que he perdonado? Sí, Porque, eso claro, es. una cosa es decirlo de palabra, otra cosa es experimentarlo profundamente, ¿no? Que vivan tu vida, sí, son cosas muy diferentes, ¿no? Definitivamente, yo creo que un buen ejercicio es el recordar. ¿Cómo recuerdo yo a ese ofensor? ¿Cómo recuerdo yo la ofensa? No queremos decir con esto que, como veníamos comentando en el principio, no se trata de quitarle importancia a la ofensa o al sentimiento o a lo que haya pasado. Volviendo un poco a la ilustración de mi vida, mi padrastro, por ejemplo, cometió un error muy duro y fue una vez, por su personalidad y por las circunstancias de su vida, cayó muchas veces en abuso. Y no fue solo un abuso físico, fue un abuso emocional, fue un abuso continuado y en una ocasión específica dio una paliza muy fuerte a mi madre. Esto creó una barrera directa entre él y yo y marcó un antes y un después en nuestra relación. Cuando ocurrió esto, yo tenía unos 13, 14 años, creo, recordar, y tuve que, en ese momento mi primera reacción dice, yo tengo que ser un hombre, tengo que defender a mi madre. Y pasó mucho tiempo, fueron muchos momentos de rodillas, fueron muchos momentos en los que yo fui a mi lugar secreto y pedí a Dios que me ayudara. Y perdoné en ese momento. Hice el ejercicio de perdonar, pero oye, honestamente, con todos ustedes quiero ser muy sincero. No, aunque yo pensé que lo había dejado allí, a veces en una conversación algo surgía que era un detonante y volvía esto a pasar en mi vida, a recordarse. Y recuerdo que hubo un momento muy específico en el que le dije a él, mira, yo perdono, pero no olvido. Y me arrepiento mucho de esas palabras, porque en realidad el perdón no se trata de estar recordando continuamente la ofensa. El perdón completo viene con una restauración en mi corazón, de mi relación con Dios. Porque como hablamos al principio, esto no se trata de otra cosa más, de cómo yo recibo el perdón de Dios para poder darlo a los demás. Es un privilegio. Cuando comprendí esto y lo puse en acción en mi vida, pude realmente sentir que Dios estaba trabajando por medio de mí en otros y ver, perdonando a los demás, se puede ver cómo ellos pueden ver a Dios a través de nuestra vida. Es genial. Y una herramienta más para saber que he perdonado realmente es el fruto del Espíritu Santo, que encontramos en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Cuando encontramos estos frutos en nuestros corazones, probablemente hemos experimentado el perdón. O sea, amor, paz. Cuando tenemos una postura de paz, de paciencia, de amabilidad a otra persona, probablemente hemos experimentado el perdón. Y la opuesta también. Frank, hay que avanzar a la siguiente sección, que es ¿qué pasa si no perdonó? Es una pregunta muy, muy importante. ¿No? Y para responder a esa pregunta vamos a ver un pasaje en la escritura de Mateo 18. Así que os invito a abrir la Biblia con nosotros. Mateo 18. Vamos a empezar en el versículo 21. Y Frank va a leer el pasaje para nosotros, Mateo 18, versículo 21 a 35. Vale. Pues os doy unos segundos más. Y dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Que yo haya de perdonarlo. ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor le ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Vemos aquí que perdonamos porque hemos sido perdonados. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Considere ese principio al revés. Si somos una persona que no perdona, significa que probablemente no hemos conocido a Cristo y no hemos experimentado su perdón. No tiene peso, ¿no? Repito. Si somos una persona que no perdona, significa probablemente que no hemos conocido a Cristo, a su perdón. No hemos experimentado su perdón, su amor, porque somos pecadores. Nosotros, si perdonamos a los demás, seremos perdonados. Si no perdonamos a los demás, no seremos perdonados. Es lo que vemos aquí en esta escritura, en este pasaje. Eso. Seremos perdonados si perdonamos a los demás. John Piper, el pastor en Estados Unidos, dice, si eres una persona despiadada, te encuentras con un Dios despiadado. Wow. Si eres una persona despiadada, te encuentras con un Dios despiadado. Ningún crimen es más grande que nuestro crimen contra Dios a través del pecado.
No hay perdón más grande o más profundo que cuando Dios perdona a los pecadores. La forma en que tratamos a los demás a menudo refleja la forma en que creemos que Dios nos trata. Esto es verdad, ¿no? La forma en que tratamos a los demás a menudo refleja la forma en que creemos que Dios nos trata. Así que si Dios está enfadado y es malo, probablemente actuarás de manera malvada y enojado a los demás. Si tu Dios es compasivo y misericordioso con el peor de los pecadores, entonces reflejarás esa compasión y misericordia en tus acciones hacia los demás. Así que debemos ser cuidadosos, vigilar la amargura que nuestros corazones hacia los demás. ¿Puedes leer Hebreos 12? Sí. Dame un segundo. Perdón. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Así que la falta de perdón y la amargura es como una hierba que crece en nuestro corazón. Seguirá creciendo hasta que tome el control. Siempre quiere tomar el control de todo. De todo. Sí, hay una ilustración, hay una experiencia en mi vida que me gustaría compartir con ustedes, no porque a través de esas ilustraciones no quiero dar la impresión de que yo soy un gran perdonador, solamente quiero que puedan ustedes ver que el perdón es un ejercicio que necesitamos hacer diario y que cuesta, que es difícil. Como somos humanos, cuesta mucho perdonar, pero por eso mismo tenemos que buscar el perdón verdadero en ese ejercicio diario. Y es que en realidad tanto mi esposa como yo hemos tenido que perdonar a lo largo de toda nuestra vida. Incluso hemos tenido que perdonar a nuestros padres, como yo comentaba antes, ella también. Y siendo tanto así que el día que nos prometimos, el día de nuestro matrimonio, nos prometimos el uno al otro que lucharíamos siempre por nuestra familia, por el bienestar de nuestros hijos, por encima de nuestro propio, para comprometernos a no cometer los errores que nuestros padres habían cometido con nosotros. Una vez hicimos esta promesa, imaginamos que todo sería un paraíso y viviríamos una vida perfecta porque estamos siguiendo lo que Dios mandaba. Nos estábamos casando delante de Dios, estábamos siendo fieles. Pero en realidad, hermanos, hemos tenido que aprender a perdonarnos todas las cosas. Hemos tenido que aprender a perdonarnos las cosas pequeñas y las cosas grandes, a nunca acostarnos enfadados. Y no voy a decir que ha sido fácil, no ha sido nunca como en las películas románticas, ha requerido charlas hasta la madrugada y muchas veces descubriendo juntos que cosas del pasado aún todavía necesitaban ser perdonadas, porque el Señor nos las había revelado en ese momento. Pero siempre hemos salido fortalecidos y renovados en amor. Siempre nos hemos dado un abrazo y nos hemos dicho, perdóname y te perdono. Y esto lo hacemos hoy. Y es un ejercicio que seguimos aplicando porque hemos vivido y convivido con lo que significa la falta del perdón. Y es una losa, es un peso, es algo tan pesado en tu vida que no debes permitir que el enemigo te engañe para cargar. No tienes por qué cargar eso. Porque te destruirá a ti, a tu familia, a las personas que quieres. Transformará tu corazón, te hará duro de corazón. Y por el contrario, yo hoy te invito a que abraces el perdón como lo que es un privilegio, es un regalo. Es la oportunidad que Dios nos da de perdonar sin esperar justificación, para entregar por amor lo que por amor se nos dio. Sé que es fácil decirlo, pero
de verdad, os invito a que hagáis la prueba con pequeñas cosas y con grandes cosas y cambiará vuestra vida. Hay unas preguntas que nos gustaría dejar con vosotros para que os las hagáis a vosotros mismos, y si ahora mismo estás tomando notas, me gustaría que las apuntaras también. Y mira, van así. La primera es, ¿cómo refleja la forma en la que tratas a los demás lo que realmente crees de Dios? La vuelvo a leer, porque dice, ¿cómo refleja la forma en que tratas a los demás lo que realmente crees de Dios? La siguiente dice, ¿contra quién estás albergando amargura o falta de perdón? A veces creemos que ya lo hemos perdonado. Bueno, hacer un repaso de nuestra vida. Y la última dice, ¿los demás te consideran una persona misericordiosa? Es bueno saber que nosotros mismos podemos responder esta pregunta. No requiere hacer una encuesta. Sencillamente sabremos directamente al hacernos esta pregunta a nosotros mismos si somos o no misericordiosos. ¿Qué Dios mostramos en nuestra vida como reflejo? Esto es algo que os invito a reflexionar durante todo este día, durante toda esta semana, durante todo este mes, durante toda vuestra vida. Porque el perdón no se trata de una semana, de un día, de este tiempo en el webinar. Se trata de aplicarlo para toda la vida. Es un ejercicio diario de amor y compasión, de recibir gracia y de dar gracia, porque Dios nos las ha dado primero. Nos perdonó esos 10,000 talentos comparado con lo que yo he hecho con mi vida. Esos 10,000 talentos son muchísimos. Yo solo tengo que perdonar muy poco. Ponlo en perspectiva con lo que Dios te ha perdonado y vas a ver que en realidad es más sencillo de lo que piensas. Frank, tengo una pregunta. Dime. Observo en mis tiempos de pastoral, de ser pastor, que a menudo he visto que las personas viven en la falta de perdón tiempo suficiente para olvidarse de su falta de perdón. Dicen estas personas que nunca perdonaré porque el dolor es tan grande. Nunca. ¿Qué decimos nosotros? Joy, hay un problema con el sonido. No sé por dónde puede venir, pero ¿puede repetir las dos últimas? Lo último que has dicho, perdón. Dicen esas personas que nunca perdonaré porque el dolor es tan grande. Perdonaré a los demás porque el dolor es tan grande. No puedo perdonar a los demás, a la otra persona, porque realmente no puedo abrir esta puerta a mi corazón. Esta puerta a mi corazón, en la casa de mi corazón, es cerrada. Y cuando pienso en la idea de abrir esta puerta, ¿qué decimos, Frank, a personas así? Bueno, yo creo que es una decisión. ¿Con qué quiero vivir mi vida? Eso sería un buen ejercicio para reflexionar ahora mismo en tu vida. Si eso realmente está pasando en tu vida, deberías pensar, ¿de qué forma quiero vivir el resto de mi vida? ¿Quiero ser un esclavo o quiero ser un hombre libre por la gracia de Dios? Entonces, si yo quiero ser un esclavo, no te preocupes, no hagas nada. Tu vida está en esclavitud. Pero si quieres hoy ser libre, tienes que abrir la puerta al perdón. Es difícil, lo sé, lo he vivido en mi vida. Cuesta mucho. Pero es difícil, pero ¿de dónde viene el poder para hacerlo? Dios, de la relación con Dios, es el único que puede. Es el único que puede. Es a través de la cruz de Dios, a través de su gran sacrificio, Él nos está mostrando cuál es el camino a seguir. ¿Cómo puedo yo vivir una vida diciendo, conozco a Dios o conozco a Jesús o sé lo que Él ha hecho en mi vida? Realmente Él ha cambiado mi vida. Si realmente no conozco lo que es el perdón que he recibido, si no he entendido que realmente es un regalo, que es un privilegio inmerecido, que yo no merecía eso, que realmente lo que merecía era haber ido al infierno. Decimos siempre, sin ver que somos grandes pecadores, no veremos que tenemos
un gran salvador. Amén. Soy un gran pecador. Y Solamente, por eso yo veo que tengo un gran salvador. amén. Tú lo has dicho, Joey, solamente reconociéndonos como lo que somos. Solamente haciendo ese ejercicio podemos realmente ponernos en el lugar que nos toca y ponernos también en la piel del otro. Y nada es un pecado más grande de nuestros pecados contra Jesucristo. Él Ese murió es, con nosotros en mi lugar para tomar el castigo de mí, la consecuencia de mi pecado. Y nada es más grande que eso. hay una pregunta aquí, Joey, que dice Yagoda. um, me la hacen privado, pero me interesa compartirla con todos porque me dice, ¿y tu corazón se pudo curar completamente? Yo creo que es una pregunta profunda en realidad, ¿no? Claro, no te voy a decir que las consecuencias de las acciones no se han visto reproducidas en mi vida. Es decir, hay cosas que aún continúo perdonando. Hay momentos en realidad en los que ahora que soy padre, eh, eh, veo en mi vida como diciendo, ok, esto lo hacía mi madre y ahora lo estoy un poco haciendo yo, ¿por qué? ¿No? Entonces, esa clase de cosas siempre me invitan a pensar, ¿realmente todo está curado en mi vida? Y lo que siempre hago es acudir a la misericordia de Dios. Y Dios, si hay algo que yo tengo que perdonar ahora mismo porque no lo he perdonado todavía, muéstramelo. Quiero verlo, porque quiero sanar mi corazón ya. No quiero esperar, no quiero nada que crezca en mi vida que pueda destruir ni a mí ni a mi familia. Quiero sanidad total, quiero libertad. Esa es la verdad. Y en ese proceso estamos, es un proceso también. Estamos en un proceso. Tenemos que reconocer o recordar que el proceso terminará en el cielo, en eternidad. Amén. Y una ilustración que me gusta mucho es la mujer de Billy Graham, pastor del disco Billy Graham, cuando murió en su, ¿cómo se llama? Epitafio, ¿puede decir? Epitafio, la roca, Sí. dice, construcción completa, gracias por su paciencia. Estamos en construcción, estamos en un proceso, estamos en el proceso de la transformación. Ujú. Me gusta también, siguiendo tu línea, yo vi ahí una gran reflexión que hay un cantante que me gusta y dice, una canción dice, al taller del maestro vengo. Y es porque en realidad vamos al taller del maestro a que nos arregle. Él es el carpintero, él es el obrero que puede hacer, él es el que nos construyó, sabe cómo funcionan las piezas de nuestra vida, cómo encajarlas y cómo volverlas a poner en el sitio que toca. Pues Ramón, hay algunas preguntas más. Pues todavía en este momento no. Es el momento, si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, es el momento. Si no, pues iremos terminando. No sé si hay algún comentario. Siéntete libre para escribir. Aquí Celeste hace una pregunta. Dice, ¿tiene que haber reconciliación siempre? ¿Tiene que haber reconciliación siempre? Interesante, interesante. Muy interesante. Sí, en realidad tenemos que nosotros ver lo que Dios nos dice al respecto y realmente tiene que existir una reconciliación. Si nosotros nos fijamos en cómo Dios nos perdona, en realidad Él nos restaura. ¿Para qué? Para que nos reconciliemos con Dios, para que volvamos a tener una relación de la forma en la que Dios quiere. Pero también en Isaías 30:18 Dios nos enseña que esperemos, que mantengamos la opción abierta, porque también tiene que haber un arrepentimiento, como Joey decía.
Y si ese arrepentimiento no se ha dado, mantengámonos a la espera. Cuando haya un atisbo, cuando haya una nota de algún momento en el que esa persona reconoce se reconoce como arrepentimiento, lancémonos a abrazar ese perdón. Sí, sí, muchas veces yo creo que la situación es que a veces los problemas vienen de que tú quieres perdonar y perdonas, pero la otra persona se mantiene en una posición cerrada, ¿no? Incluso muchas veces esa persona no cambia y hay puede surgir una relación tóxica o una influencia, pero lo bueno es lo que comentas, esperar, ¿no? Esperar, Sí, mantenerse. sí. Y, perdón, no, ok, sí, lo más importante también es saber reconocer que nosotros necesitamos tener primero una relación con Dios muy profunda, muy verdadera, muy trascendental, que marque nuestra vida, para que Dios sea quien nos guíe en los momentos del perdón, porque honestamente, en mi experiencia de vida con mi madre, por ejemplo, uh, muchas de las cosas en las que yo digo, mamá, es que te has equivocado en esto, cuando hacías esto, fíjate que no era así. A veces ella dice, no, porque en su contexto cultural o en su momento de su vida, esto era algo habitual. Y quizás digamos que no reconoce su falta. Entonces, ahora yo podría tomar una decisión de enfadarme con ella por eso, o podría utilizar el perdón vertical y el perdón horizontal. Entonces voy a Dios y pongo esto en manos de Dios y digo, Dios mío, yo la perdono porque la amo. La perdono porque tú me perdonaste primero. Y luego hago el ejercicio con mi madre. Si veo la oportunidad en la que veo arrepentimiento en su corazón, la abrazo directamente. Pues esto es como la relación, si pensamos un poco profundo, esto es como la relación entre el mundo y Dios. Fíjate que el mundo ha pecado, pero no se ha arrepentido. Y que la reconciliación depende del arrepentimiento del mundo, ¿no? ¿Mm? Dios está esperando. Dios está esperando. Así que cuando encontramos este caso, he perdonado a una persona, pero no confesa su culpabilidad a la otra persona, tengo la postura como Dios de esperar en su gracia para que sea el momento de confesión. No sé si los escucho o no, pero Frank puede repetir. Sí, sí. La idea que yo está diciendo es esto, es como la relación rota que tenemos entre el mundo y Dios. Y lo que en realidad se está esperando a través del arrepentimiento es la reconciliación de ambas partes. Y Joey nos indica que muchas veces la cuestión que está haciendo Dios ahora mismo es esperar. Entonces, quería leer Isaías 30:18 rápidamente para darle un poco de énfasis a lo que tú comentabas, Joey, si estás de acuerdo. Y dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en él. Básicamente en esto se resume que esperará para tener piedad. Es esto la cuestión en profundidad. No se trata de tenemos que perdonar ya, tiene que todo funcionar automáticamente, es una acción que genera otra y todo genera movimiento. Sí, pero a veces se necesita un proceso en ese movimiento. Hay una pregunta de Yagoda que dice, ¿una persona que no conoce a Dios y su perdón puede perdonar de verdad? ¿Una persona puede perdonar de verdad una persona que no conoce a Dios y su perdón? Es interesante porque es una muy buena pregunta, de hecho. Nosotros tendríamos que evaluar qué clase de perdón se está aplicando, porque está aplicando el perdón o lo que el mundo conoce como perdón.
si está aplicando esa verdad, pues digamos que no sería bíblica. Para mí, en el concepto de vida, nosotros debemos vivir según los valores bíblicos, según lo que la Biblia nos enseña, y esa misma nos enseña a aplicar el perdón efectivamente. Y si esa otra persona quizás tiene una gran capacidad de olvidar, podría ser posible que lo entendiera como perdón. Pero creo que el verdadero perdón, el perdón completo, el que restaura, el que nos quita el rencor, el que nos da todo lo que Joey estaba nombrando antes en Gálatas 5:22, es el perdón que viene de Dios. Sería como todo propósito de lo que Dios hace es que todos conozcamos de Dios, pues sería genial que él pudiera llegar a los brazos de Dios y conocer el perdón que Dios le da. De acuerdo. Muchas gracias, Frank. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. ¿Alguien necesita hablar, comentar algo, hacer una pregunta que no tenga vergüenza, libertad? Si no, desde aquí vamos a ir cerrando la webinar y quiero dar las gracias a Joy y a Frank por esta exposición, no solo teórica, sino práctica. Y práctica porque la Biblia leemos consejos prácticos del día a día, y también práctica porque han expuesto situaciones personales, familiares, y creo que es la razón de estas webinars, ¿no? Que se puedan tratar asuntos desde un punto de vista teórico del conocimiento y también práctico de la experiencia, ¿no? Cómo poder aplicar estos puntos a nuestras vidas, concretamente el perdón. Pues vamos a tenerlos en nuestras oraciones, sus vidas y también el ministerio que está llevando Joy y Frank, Call Up, aquí en Barcelona. Me quedo con una afirmación, he hecho Joy, pero han habido muchas afirmaciones de los dos que me han gustado, y dice: el perdón es libertad. Si no perdonamos, siempre habrá un sentimiento de esclavitud, de no estar libres. Esta webinar se ha grabado, así como todas las webinars que se están haciendo desde el Ministerio de Equip. Así que nos gustaría difundir este mensaje. Si lo quieres volver a escuchar, tienes familiares, amigos, conocidos, gente de la iglesia que crees que puede ser bendecido con este mensaje, te pedimos que nos ayudes a difundirlo, así como a invitar a estas personas a nuestras próximas reuniones. La próxima reunión va a ser este miércoles a las 8:30 y se va a hablar de la familia. Pero el sábado que viene también va a haber en español y en inglés otro próximo webinar en cómo hacer un currículum. Entonces, como hemos comentado, son webinars teóricas, cómo hacerlo y cómo aplicarlo en tu vida. ¿Vale? Si tienes alguna duda o alguna pregunta o necesitas apoyo, ayuda, oración, puedes escribirnos a equip@icbspain.com. Repito, equip@icbspain.com. Ver la página web de la iglesia, icbspain.com, y ver todas nuestras webinars programadas también en la aplicación. Y así que nada más. Os esperamos a todos mañana a nuestra experiencia de los domingos a las 12, digital, pero también elaborada, que podemos ver y disfrutar todos. Y nada, nos despedimos. Muchas gracias, Joy, Frank, y a todos vosotros muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en contacto. Amén, es un placer. Dios los bendiga. Chao.